En muchos videojuegos existieron detalles que se retirarían de la versión final, esto debido al presupuesto limitado que se tenía, porque cambiaban cosas de la historia principal, o porque el contenido era demasiado perturbador. Nassim es el aldeano que se pasa el tiempo deambulando por Carrera Blanca de Skyrim, haciéndote preguntas sobre el distrito de las nubes, durmiendo en la taberna local y presumiendo de su inagotable riqueza y sus muchos éxitos. Pero ¿cómo puede alguien que vive y duerme en la taberna local ser una de las personas más ricas del mundo? Bueno, resulta que se suponía que era el dueño de una enorme mansión, conocida como la Mansión Arena Invernal, que fue eliminada de la versión final del juego. Aunque los desarrolladores le robaron la casa a Nassim, no alteraron ningún aspecto de su personalidad ni de sus interacciones contigo. Así que lo que queda es un loco que duerme en la taberna local y se pasa cada interacción con él presumiendo de su riqueza mientras te desaira. El mundo increíblemente crudo e inmersivo de Fallout New Vegas fue aclamado por los fans como una de las mejores entregas de la saga. El juego de alguna manera combinó todo lo que los jugadores adoraban de las versiones anteriores, a la vez que le daba un toque único al mundo que conocemos y amamos. La única queja que los jugadores parecen tener son las limitaciones de los mundos circundantes, que a menudo son vacíos y obsoletos, pero no siempre fue así. En versiones anteriores del juego, los desarrolladores planearon que los pueblos circundantes estuvieran llenos de personajes no jugables sin hogar, carteristas, mendigos y otros personajes únicos, y estos personajes no jugables buscaban enfatizar la naturaleza cruel e implacable del mundo, a la vez que proporcionaban una sensación constante de inquietud y urgencia a los jugadores, mientras intentaban navegar por estos mundos de forma segura. Caballeros de la Antigua República 2 es un fenómeno en sí mismo. El juego se lanzó apresuradamente y le faltaba muchísimo contenido, aunque la cantidad no se revelaría hasta mucho después. A pesar de la extensa lista de objetos faltantes, el juego seguía funcionando fluidamente, salvo el final, y a los fans les encantó. Hubo algunas quejas sobre el final recortado, que tuvo que eliminarse debido a las limitaciones de tiempo, ya que los desarrolladores querían centrarse en eliminar la mayor cantidad de errores posibles antes del lanzamiento. Sin embargo, años después de su lanzamiento, los jugadores rebuscaron en los archivos del juego y encontraron montones de contenido inédito, pero perfectamente completado esperando ser restaurado. Así que los expertos en modding se pusieron manos a la obra y lanzaron un modo especial para el juego que restaura todo el contenido faltante. En resumen, el comandante Shepard es una fuerza a tener en cuenta. Es duro, inflexible, impasible y un poco demasiado perfecto. Es el tipo de personaje que querrías tener cerca cuando todo se derrumba. Sin embargo, había una escena larga, que lamentablemente se eliminó de Mass Effect 3, que presentaba una conversación íntima entre Ashley y Shepard. Aunque es solo una escena breve y el juego no está roto sin ella. La escena en cuestión muestra a Ashley interrogando a Shepard sobre el más allá y da lugar a una intensa conversación sobre sus momentos más vulnerables y secretos. Es una verdadera lástima que la excluyeran de la versión final. La frase zoológico humano siempre ha estado teñida de tristeza y crueldad, pero en el mundo ficticio siempre evoca intriga y emoción, y así fue exactamente como uno se sintió cuando descubrió la extensa zona conocida como la Agencia de Protección Ambiental, que lamentablemente no llegó a la versión final de Fallout 2. Se suponía que esta zona sería extensa y albergaría una extensa lista de violaciones de derechos humanos que los jugadores podrían explorar. El área también presentaría una variedad de personajes no jugables que desempeñarían los roles de guías, amigos y enemigos, y muchos de ellos estarían en cámaras de criosueño. También exhibiría zoológicos humanos, incluyendo humanos con graves daños, con los que los visitantes podrían jugar e interactuar, porque a quien no le apetece ir a un zoológico interactivo. El matrimonio siempre ha sido un elemento difícil de integrar en los juegos, especialmente en Skyrim. Bien hecho puede añadir un nuevo nivel de intimidad y realismo. No hay nada mejor que volver a casa después de una larga aventura, a un hogar acogedor, lleno de cariño, hijos y una pareja que te ama. Pero en vez de eso solo regresas a un hogar que es básicamente un catre podrido en medio de una habitación oscura. Pero mal hecho, el matrimonio en el juego puede ser incómodo, frustrante y prácticamente inexistente. Uno de los elementos más extraños de Skyrim fue su intento de integrar el matrimonio en los juegos. Aunque en el producto final el matrimonio parecía una idea improvisada, el plan original era a la vez amplio y emocionante. Se suponía que los cónyuges serían miembros activos de la vida del personaje, a quienes se podía cortejar, discutir y hasta divorciarse.
Alicia en el País de las Maravillas siempre ha sido siniestra. Tiene algo que ver con un mundo que existe silenciosamente bajo nuestros pies, gobernado por una reina de rostro enrojecido que ataca a cualquiera que se lo ponga. Pero Alice Madness Returns presenta una trama eliminada que se adentra más en el caos y la miseria de lo que la historia original nunca se atrevió a hacer. En esta serie de eventos eliminados, nuestra joven Alice termina acabando con la vida de una enfermera. La jugabilidad estaba pensada para alternar entre su mundo de fantasía y la oscura realidad de su sombría situación. El gato de Cheshire también habría sido un personaje mucho más importante en el juego y habría actuado como una especie de guía a través del mundo, pero al final esta trama se descartó por cuestiones de tiempo. Con más de una docena de juegos en su haber, no es de extrañar que cada nueva entrega de esta extensa serie tienda a dividir a los fans, tanto nuevos como veteranos. En un intento por romper las expectativas y probar algo nuevo, los desarrolladores llevaron a Final Fantasy II hacia una dirección completamente única y fascinante. Abandonaron sus mundos cyberpunk tradicionales en favor de una estética más maya y tecnológica, pero un cambio de opinión de última hora llevó a los desarrolladores a cambiar a su protagonista. Se suponía que los juegos presentarían un veterano de guerra curtido, pero lo cambiaron por un villano con sueños de capa y espada, aunque la mayor parte de la trama sigue girando en torno a Bass, su vida, sus acciones y su historia. Este intento de equilibrar dos protagonistas provoca algunas historias algo confusas y algo apresuradas más adelante en el juego. Los fans estaban entusiasmados con la extensa trama anunciada en los trailers iniciales de Destiny, pero se decepcionaron cuando el juego terminó girando en torno a la vida y el misterio del viajero, en lugar de los otros aspectos de la jugabilidad anunciados. El plan original de Destiny era que el viajero fuera quien desatara la oscuridad, una cruel forma de vida que consume tecnología y la usa contra nosotros, desatándose sobre la humanidad. Se suponía que los jugadores serían engañados para creer que el viajero era bueno mediante un narrador poco fiable que distorsionaba la historia. La moraleja original de Life is Strange era que los viajes en el tiempo causan más problemas de los que resuelven, y el primer borrador de la decisión final que Max debe tomar tuvo resultados completamente diferentes. Si se optaba por sacrificar a Chloe, tanto ella como el pueblo sobrevivirían. Chloe terminaría en estado crítico tras su encuentro con Ethan. La tormenta habría parado y todo habría estado bien. Sin embargo, los desarrolladores descartaron esa idea y optaron por la temática de no se puede salvar a todos, que obligaba a los jugadores a elegir entre Chloe y todo el pueblo, pero este cambio dejó un pequeño problema en el juego. Los personajes afirman constantemente que la manipulación del tiempo de Max causó la tormenta, y que la única forma de detenerla es que Chloe muera. Sin embargo, Chloe muere. Jefferson le dispara quemarropa y muere durante un día entero, pero la tormenta continúa. Si el final de Chloe hubiera tenido que detener la tormenta, lo habría hecho, pero no fue así. El Profesor Oak es la primera persona que los jugadores conocen en su camino para convertirse en el mejor maestro Pokémon de la historia. En un extraño momento de exceso de información, tras su encuentro original, el Profesor Oak revela que su principal objetivo en la vida es estudiar la relación entre los Pokémon y sus entrenadores. En una secuencia de escenas eliminadas se reveló que el Profesor Oak era uno de los mejores entrenadores Pokémon. Resulta que el propio profe es el mejor, como nadie lo ha sido jamás, pero la llamada del laboratorio fue más fuerte que la llamada a la batalla, y abandonó su título para dedicarse a su amor por la ciencia. Originalmente los jugadores tenían la oportunidad de enfrentarse al mismísimo Oak, pero lamentablemente esa característica nunca llegó a la versión final del juego. Los juegos de Portal están repletos de robots parlanchines que brindan a los jugadores una buena dosis de historia y trama durante sus aventuras por el mundo, pero uno de estos robots es diferente al resto. GLaDOS cobra vida gracias a la esencia de una mujer llamada Caroline, quien anteriormente fue asistente del director ejecutivo de Aperture Science, Gabe Johnson. El juego finalmente reveló quién era y cuál era su propósito en la compañía. Sin embargo, el audio eliminado revela a Caroline, afirmando rotundamente que no quería tener nada que ver con los asuntos de su jefe. A veces es necesario recortar elementos por falta de tiempo o presupuesto, y esto también puede deberse a su sorprendente parecido con tragedias nacionales. En el segundo juego de la serie Metal Gear Solid, existía una división llamada Arsenal Power, y esta organización era increíblemente poderosa. Incluso demostraron su poder arrasando la mayor parte de Manhattan, pero el desarrollador decidió eliminar este aspecto de la historia del juego, ya que reflejaba los eventos ocurridos en la Zona Cero en septiembre de 2001. El desarrollador no quería ofender a los jugadores con los paralelismos entre el mundo
mundo real junto con el ficticio, pero al hacerlo terminó eliminando todos los ejemplos en el juego de las peligrosas habilidades de Arsenal Power. Esto hizo que el temor que los otros personajes mostraban a la organización pareciera completamente infundado. Uno de los elementos más confusos en Fallout es la existencia del personaje Rotface. Este personaje merodeador posee un conocimiento aparentemente infinito del universo del juego, pero nunca se explica cómo ha obtenido toda esta información. Algunas opciones de diálogo parecen insinuar un atisbo de historia de fondo, pero por mucho que se le pregunte, no se revelará esta información a los jugadores. Resulta que había una misión completa específica de Rotface en una versión anterior del juego. La misión proporcionaba información especial sobre su historia de fondo que permitía tomar decisiones que cambiarían su destino más adelante en el juego, pero por desgracia nunca conoceremos los secretos del hombre al que llamamos Rotface. Si bien puede ser divertido explorar la historia de un mundo ficticio a través de libros, grabaciones e información recopilada mediante escuchas clandestinas, también puede ser igual de emocionante obtener la misma información mediante conversaciones directas con la fuente original. En Skyrim, los desarrolladores planearon originalmente incluir un molino habitado por dos hermanos cuya función era explicar los efectos y la historia de la guerra a los jugadores. Se suponía que uno de los hermanos sufría de ansiedad, originada por el conflicto de los Thalmor, y su existencia se complementó con una misión que involucraba la reconciliación entre estas dos fuerzas opuestas. Esta misión habría sido una excelente manera de obtener una visión de primera mano del conflicto de los Thalmor, pero lamentablemente todo este aspecto de la jugabilidad se omitió en el producto final, aunque los jugadores pueden recopilar información sobre la historia del juego a través de libros dentro del juego que se encuentran por todos los mundos. En la versión final de Dragon Age Origins, justo antes del capítulo final, se te presenta una decisión crucial. Tienes la opción de reclutar a Loghain, ex asesor del rey, en tu grupo, pero hacerlo enfurecerá a Alistair, quien te abandonará inmediatamente y se llevará a su equipo. Sin embargo, si te unes a Alistair, Loghain será condenado a muerte. En una versión anterior del juego, existía una tercera opción. Originalmente, los jugadores podían reclutar a ambos hombres para su grupo. Hubo una interacción eliminada durante la misión Regreso a Stagar, que incluía un breve momento en el que Loghain admite su remordimiento y culpa por sus crímenes. Que ambos se unan a tu grupo de bandidos podría fortalecer tu grupo. Lástima que esta opción se eliminara del producto final, obligándote a elegir un bando. Los modders son sin duda los caballeros menospreciados de la era de los videojuegos modernos. Toman características ocultas en lo más profundo del código del juego y las sacan a la luz para nuestro entretenimiento sin coste alguno. Y estas personas merecen mucho más reconocimiento del que les damos. Un ejemplo de estos mods, y muy necesario, es el mod de agua clara del cuarto juego de la saga Fallout. Este mod toma el agua repugnante, pantanosa y plagada de enfermedades que rodea el mundo de la Commonwealth y la reemplaza con aguas cristalinas dignas de un rey. Pero lo más intrigante de este mod es que revela un secreto oscuro que existía bajo esas aguas turbias. Según el código del juego, este mundo estaba destinado a ser explorado en una misión que nunca llegó a la versión final. Heavy Rain es un juego narrativo que sigue a Ethan Mars a través de una serie de mundos explorables, mientras intenta reconstruir su vida rota. Mars se divorció recientemente y ha prometido dedicar su tiempo a resolver el misterio detrás del robo de su hijo. También sufre frecuentes e intensos desmayos que podrían llevar a los jugadores a creer que él fue el villano desde el principio. Se sugiere que su falta de memoria sobre estos eventos cruciales se debe a estos frecuentes lapsus de conciencia. Sin embargo, estos desmayos originalmente tenían un propósito mucho más importante en la estructura narrativa del juego. En la versión original, Mars entraba en un estado de capilla y veía eventos pasados a través de los ojos del hombre que atacó a su hijo. Sin embargo, el desarrollador decidió que estos elementos sobrenaturales afectaban el realismo del juego y los eliminó sin añadir nada más. Podría decirse que uno de los aspectos más entretenidos de los juegos de Skyrim son las misiones daédricas. Para quienes no las sepan, las misiones daédricas son pequeñas misiones secundarias que se les otorgan a los jugadores que se encargan de enfrentarse a los demonios que hablan a través de las pequeñas estatuas del bosque. Una de las misiones daédricas terminó de forma bastante abrupta y dejó a los jugadores perplejos. La puerta susurrante es una misión que presenta un pibe que siente el deseo de acabar con la vida de su padre. El morro te lleva a una puerta, tras la cual se oye una voz suave, y
entonces la misión simplemente termina. Originalmente se suponía que toda la familia había caído bajo la influencia de Mephala. La misión iba a ser considerable, terminando con sacrificios de animales y con los niños volviéndose contra sus padres, pero los desarrolladores la consideraron demasiado oscura y la misión fue descartada, aunque los clips no alteran muchos aspectos de la jugabilidad. El contexto ofrece una idea de las crueldades de las que estas personas eran capaces. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos detalles eliminados? ¿Cuáles de estos te hubiera gustado ver en estos juegos? Si el video te gustó, dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.